Muy buenos días, mi nombre es Giancarlos Pacheco, soy estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia. Mi grupo es el 2011-0345, estoy realizando el curso de Bioquímica, en esta ocasión en la unidad 1 sobre biomoléculas. Encontramos carbohidratos, aminoácidos, proteínas y lípidos de un suplemento como el Ensoy Recover. Dentro de los carbohidratos tenemos la maltodextrina, con una estructura química de esta manera que se muestra. Este tipo de estructuras son estructuras cíclicas. En su clasificación, de acuerdo al número de carbonos, decimos que es una hexosa, puesto que posee 6 átomos de carbono. Acá se pueden observar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono que componen esta molécula. La clasificación, de acuerdo a su grupo funcional, es aldehído, puede decir que es una aldohexosa, puesto que es de una molécula de 6 átomos de carbono, pertenece a los aldehídos. En su clasificación, de acuerdo al número de monómeros, esta es de tipo polisacáridos, es decir que son macromoléculas de carbohidratos formados por azúcares simples. Estos se unen entre sí y estas macromoléculas se enlazan mediante enlaces glucosídicos, de lo que hablaremos un poco más adelante. La función biológica de la maltodextrina es aumentar el volumen de un alimento procesado, asimismo pues reponer también de forma rápida el glucógeno cuando éste se puede agotar en el organismo. Y el enlace glucosídico pues es un enlace que se presenta entre el grupo funcional de carbono anomérico de un monosacárido y el OH de otro monosacárido. Continuamos con la glucosa. Posee este tipo de estructura igualmente, como en su posición o su estructura es de manera cíclica. La clasificación de acuerdo al número de carbonos es también una hexosa, como les mencionaba. Esta tiene 6 átomos de carbono, aquí se pueden observar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posee 6 átomos de carbono, es decir, es una hexosa. La clasificación de acuerdo a su grupo funcional, decimos que es un aldehído igualmente, de parte de los azúcares. La clasificación de acuerdo con el número de monómeros, este es un monosacárido, es decir que son azúcares simples y estas pues no se descomponen en otros compuestos, con otros compuestos, perdón. Y su función biológica es fundamental en el organismo. Podemos decir que su función es producir energía. Esa energía es utilizada por las células también para llevar a cabo todos los procesos que ocurren en el cuerpo, como la digestión y otras más funciones. Tenemos a la sucralosa, también tiene una estructura química, acá la podemos observar. Su clasificación, de acuerdo al número de monómeros, se clasifica dentro de las hexosas, aunque esta tenga 12 átomos de carbono, pero en esta estructura hay una unión de estos dos monómeros. Igualmente esta tiene 6 átomos de carbono y esta también tiene 6. Al unirse poseen 12 átomos, pero igual sigue perteneciendo al grupo de las hexosas. En cuanto a su grupo funcional, son polihidroxilos, es decir que está unido a varios grupos OH o grupos hidroxilos. De acuerdo a su número de monómeros, este es un disacárido, tiene su función biológica que es
como endulzante, es usado en alimentos de bajas calorías y alimentos procesados. Su sabor es similar al del azúcar y este se obtiene a través de procesos en cuanto a la modificación de moléculas del azúcar. Continuamos con los aminoácidos del Enzoy Recover. Tenemos la fenilalanina. Esta tiene una estructura química. En su estructura química encontramos un carbono alfa, el grupo amino, el carboxilo y la cadena lateral. Se puede observar, le puede indicar con el puntero, el carbono alfa se ubica en esta posición. Es un átomo que está unido a su grupo funcional. El grupo amino es el que está acá. Ese es el que sustituye el hidrógeno por la cadena de carbono. Y el grupo carboxilo, es donde el carbono se une a otro oxígeno y le ocurre el doble enlace. Y finalmente la cadena lateral. Estos son aminoácidos aromáticos. Su función biológica pues, es bloquear enzimas. También es un aminoácido importante en la formación de neurotransmisores. Aumenta también la capacidad mental. El punto isoeléctrico. Para el punto isoeléctrico es necesario realizar una operación. Este punto isoeléctrico se, se lleva a cabo a través de el pK sub A1 y el pK sub A2 y lo dividimos entre 2. Para la fenilalanina tenemos un pK1 de 1,83 y un pK2 de 9,29. Al hacer la operación nos da un resultado de 5,6 que viene siendo el punto isoeléctrico para esta molécula. Continuamos con la prolina, igualmente posee su estructura química. También encontramos el carbono alfa, el grupo amino en esta posición, y el grupo carboxilo, cadena lateral. Estos se clasifican en aminoácidos alifáticos, tienen un punto isoeléctrico, como les mencionaba en la anterior diapositiva. Pues ese punto isoeléctrico pues es el pH, el cual no tiene carga neta, y lo determinamos por los valores de pK sub A. Realizando la operación, tenemos la función biológica para esta prolina, es producir colágeno, que es fundamental en la reparación, curación y mantenimiento de nuestros tejidos y músculos. Aquí el resultado de la operación del punto isoeléctrico es de 6,3, es sumar los dos valores y dividirlos entre 2. Esos valores de pK sub A se encuentran ya, digamos, en una tablita con una cifra ya estándar, donde uno las puede encontrar y realizar. Continuamos con las proteínas. Tenemos la proteína de suero, entre ella se encuentra la albúmina, tiene este tipo de estructura química y la clasificación de acuerdo con su conformación estructural son esferoproteínas o globulares. El punto isoeléctrico es de 4,8, como ya les había explicado anteriormente cómo hallar el punto isoeléctrico. Como sabemos, este se realiza cuando tenemos el pH, el cual no posee carga neta. Los determinamos con los valores de pK sub A en, el, en, el, en, el, en la molécula. La formación del enlace peptídico. Acá hay un dibujito o una gráfica que la saqué de internet. Tenemos que el enlace peptídico
es la formación, es una formación donde este enlace, en donde en el enlace interviene el carboxilo de un aminoácido, el cual reacciona con un grupo amino de otro y se produce una molécula de agua. Y los aminoácidos pues ya quedan unidos, lo que resulta como un enlace dipéptido. Aquí se puede observar, tenemos esta, esta estructura acá al unirse forman una molécula de agua y queda el oxígeno, el cual hace un doble enlace y se une con la otra molécula y lo que viene a formarse acá pues sería el enlace peptídico. La función biológica de la proteína de suero es favorecer la unión de las moléculas de glucosa con las de la galactosa. Estas también pues tienen como función absorberse con facilidad, lo cual libera aminoácidos en el torrente sanguíneo. Tenemos la proteína de soya, tiene una estructura química. Acá pues podemos también observar un enlace dipéptido, que es donde se libera una molécula de agua y el oxígeno se une al carbono y se forma una unión, un enlace entre las dos moléculas. Su clasificación de acuerdo a su conformación estructural son tipo fibrosas. Tenemos el punto isoeléctrico para la pena de soya es de 4,0 y su función biológica es aportar nutrientes, tiene distintas propiedades funcionales en los sistemas alimentarios, incluye también una emulsificación, también gelación y formación de espuma y capacidad de retención de agua. Tenemos la polidextrosa, que tenemos la estructura química, su clasificación de acuerdo a su conformación estructural, igualmente son tipo fibrosas, punto isoeléctrico para la polidextrosa es de 10,7 y su función biológica es aumentar la saciedad, la oxidación de sustratos y mejora en las condiciones de la microbiota intestinal. También contribuye a la reducción de niveles de glucosa y lípidos séricos. Continuamos con los lípidos. Entre este tenemos el omega 3, hablamos del DHA o ácido docosahexaenoico. Este tipo de lípidos es parte de los ácidos grasos y derivados. En los lípidos tenemos la clasificación en si son insaponificables o no insaponificables. Perdón, si son saponificables o no insaponificables. En esta ocasión, el omega 3 es saponificable, es decir, que es un enlace, son enlaces simples, vienen de el omega 3 hace parte de los ácidos grasos. Su función biológica pues proporcionar calorías al organismo para dar energía, protege también el sistema cardiovascular y desarrolla en el cerebro y retina. Y también hace una modulación en reacciones inflamatorias y alergias. Este tipo de lípidos también es saturado, como hace parte de los ácidos grasos, tiene su clasificación como saturados. En las características estructurales, estas poseen más de un doble enlace. Ya en esta estructura podemos observar que hay más de un doble enlace, en esta figurita que indico con el puntero. Encontramos también la lecitina de soya dentro de los lípidos. Esta es una mezcla de fosfolípidos y triglicéridos. También se clasifica como saponificable. Tiene una función biológica, mantener la salud en el hígado, evitar pues, la acumulación de grasa también en el mismo, mejora memoria y capacidad de concentración, también reduce el colesterol, minimiza enfermedades cardiovasculares. Su clasificación como saturado o insaturado tenemos que es saturados. En la característica estructural la lecitina se compone del grano de soya, pues sobre una base libre de aceite de 21%,
de fosfatidilcolina, un 22% de fosfatidiletanolamina y 19% de fosfatidilidinostrol. El 10% es ácido fosfatídico, 1% es fosfatidilcerina y un 12% de glicolípido. Tenemos la fitonadiola, también conocida como vitamina K. Este tipo de lípido es de los fosfolípidos. Este tipo es saponificable también en su clasificación, de acuerdo a su característica estructural. Es un diterpeno con 4 formas moleculares, K1, K2 y K3. El K1 se obtiene a partir de hojas verdes, espinacas, coles, etc. El K2 viene a partir de los derivados como el pescado, y el K3 cuando pues viene a partir de la producción de nuestra flora bacteriana intestinal. La clasificación como saturado o insaturado, estas vienen siendo de tipo saturadas y su función biológica pues es importante para la coagulación de la sangre y salud en los huesos y otras funciones del cuerpo. Pasamos al siguiente paso, que es el mapa mental de los ácidos nucleicos. Tenemos que para la función de los ácidos nucleicos, generalmente lo que estos hacen es almacenar la información genética. Son macromoléculas importantes en todas las células y virus. Estos ácidos nucleicos se usan para describir moléculas específicas y grandes en la célula. Tenemos acá el mapa mental, es la función de estos ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos de ácidos importantes, que es el ADN y el ARN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el que codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas, y la estructura, esta estructura como ven acá, está formada por dos cadenas que se enrollan. Esas estructuras son de doble hélice y cada cadena posee una parte central, y esa parte central está formada por azúcar, en este caso desoxirribosa, y algunos grupos fosfato. En el ARN o ácido ribonucleico, estas presentan diversas formas moleculares y participan en los procesos, participan en la síntesis de proteínas. Su estructura, como se muestra acá en la figura, es una cadena ya más sencilla, una hebra de ARN, y tiene un eje constituido por ribosa. En esta tenemos que está formada por desoxirribosa, y acá por ribosa y un grupo fosfato de manera alterna. Seguimos en la parte de formación de enlace fosfodiéster entre nucleótidos. Tenemos que un enlace fosfodiéster es un enlace covalente entre el grupo 5' fosfato de un nucleótido y el grupo 3' del OH de la pentosa, o también pues, de otro nucleótido. En esta imagen gráfica puedo mostrarles un poquito. Acá tenemos un nucleótido ya formado. Aquí hay otro nucleótido también ya formado. Tenemos el grupo fosfato, y acá está el extremo 3', 1, 2, 3' en esta posición, y acá el 5', sería 1, 2, 3, 4 y 5'. Pues es un enlace, aquí es un enlace éster fosfato, y teniendo el diéster del grupo fosfato en el medio, lo que tendremos un enlace acá de 3', 5' fosfodiéster. Acá algunas referencias bibliográficas y finalizamos. Gracias por su atención, espero haber sido claro un poco en el tema. Agradezco su atención, que tengan todos un feliz día.